Hay algo que nunca te dijeron sobre el contacto cero con un narcisista. Y es que no es tu silencio lo que los enloquece. Es que por primera vez en mucho tiempo no pueden leerte. No pueden predecir tu próximo movimiento, no pueden anticipar tu reacción, no pueden escribir el guión de tu vida. Y para alguien cuya supervivencia emocional depende de tener el control absoluto sobre la narrativa, esto es devastador. Me he dado cuenta después de tantos años acompañando a mujeres en estos procesos que existe una diferencia abismal entre lo que nosotras creemos que está pasando cuando guardamos silencio y lo que realmente está ocurriendo en la mente de un narcisista. Nosotras pensamos que estamos simplemente protegiéndonos, creando espacio para sanar, tomando distancia para reflexionar, pero para él nuestro silencio es algo completamente diferente. Es la pérdida de su droga más potente. Y es que el narcisista no vive en la realidad como tú y yo la conocemos. Vive en un mundo construido sobre la base de reacciones ajenas, donde cada emoción que provoca, cada lágrima que genera, cada momento de confusión que crea, todo eso confirma su existencia. Es como si fuera un actor que necesita constantemente la ovación del público para sentir que la obra tiene sentido. Cuando implementas el contacto cero, no solo estás retirando tu presencia física, estás retirando algo mucho más profundo, estás retirando su audiencia. Y un narcisista sin audiencia es como un vampiro sin sangre. Comienza a descomponerse lentamente, pero de una manera que ni siquiera él puede entender completamente. Lo que he observado una y otra vez es que en los primeros días del contacto cero, muchas mujeres experimentan una sensación extraña. Es como si hubieran apagado un ruido constante que ni siquiera sabían que existía. De repente el mundo se siente más silencioso, más pausado, más suyo. Pero para el narcisista esa misma ausencia se siente como si alguien hubiera arrancado el piso bajo sus pies. Su cerebro, condicionado para funcionar en base a la estimulación constante, a la provocación continua, a la generación permanente de drama, de repente se encuentra con un vacío que no sabe cómo llenar. Es como si fuera un adicto que descubre que su proveedor ha desaparecido sin dejar rastro. La desesperación no es por amor, es por síndrome de abstinencia. Y aquí está el detalle que cambia todo. El narcisista no puede procesar el rechazo como una decisión legítima del otro. Su estructura mental está diseñada para interpretar cualquier alejamiento como un desafío que debe ser conquistado, como un territorio que debe ser recuperado. Por eso el contacto cero no los tranquiliza. Los activa de una manera que pueden volverse completamente impredecibles. He visto cómo algunos intensifican sus estrategias de manera casi obsesiva. Pueden aparecer en lugares donde saben que estarás, pueden enviar mensajes a través de amigos comunes, pueden crear situaciones dramáticas para forzar una respuesta. Y muchas mujeres me preguntan, ¿por qué no puedes simplemente dejarme en paz? La respuesta es más simple y más compleja de lo que parece, porque tu paz mental amenaza su supervivencia emocional. El narcisista ha construido toda su identidad sobre la base de ser irresistible, inolvidable, imposible de ignorar. Tu capacidad de ignorarlo, de vivir sin él, de encontrar tranquilidad en su ausencia, todo eso desafía la narrativa central de su existencia. Es como si le estuvieras demostrando que el emperador no tiene ropa, pero él nunca ha aprendido a existir sin esa ropa imaginaria. Lo que resulta fascinante desde una perspectiva psicológica es que el contacto cero los confronta con algo que han evitado toda su vida, la soledad real. No la soledad física, sino la soledad emocional de estar consigo mismos sin el espejo constante de las reacciones ajenas. Y para alguien que ha vivido toda su vida huyendo de su propio vacío interior, esto es insoportable. Pero hay algo más profundo que quiero que entiendas. Cuando una mujer madura decide guardar silencio después de haber estado atrapada en esa danza emocional, no solo está protegiendo su presente,
está reclamando su futuro. Y esa reclamación, esa decisión de no seguir siendo parte de su teatro emocional es lo que realmente los desestabiliza, porque el narcisista necesita que siga siendo el personaje que él ha creado en su mente. Necesita que sigas reaccionando según el guión que él ha escrito. Necesita que sigas siendo predecible, manipulable, controlable. Y cuando te sales de ese guión, cuando dejas de ser el personaje que él necesita que seas, su mundo interno se tambalea. Es como si de repente el director de una obra de teatro descubriera que el actor principal ha decidido improvisar completamente, ignorando todo el libreto. La obra se vuelve incontrolable, impredecible, imposible de dirigir. Y para alguien cuya supervivencia emocional depende de ser el director absoluto de todas las interacciones, esto es devastador. Lo que he aprendido acompañando a mujeres en estos procesos es que el contacto cero no es solo una estrategia de protección, es una forma de comunicación tan poderosa que trasciende las palabras. Es una manera de decir: tu forma de amar me hace daño y elijo no participar más en esa dinámica. Pero para el narcisista, ese mensaje es incomprensible, porque su cerebro no está programado para procesar el rechazo como algo legítimo. Y aquí está lo que muchas mujeres no comprenden en los primeros meses. La intensificación de sus intentos de reconexión no significa que haya reflexionado sobre el daño causado. Significa que está en pánico ante la pérdida de control. Es como un adicto que incrementa la dosis cuando siente que la droga se le está acabando. Su desesperación no es amor, es dependencia. Su insistencia no es pasión, es adicción. Su incapacidad para aceptar tu silencio no es romanticismo, es patología. Y entender esta diferencia es crucial para mantener el contacto cero sin caer en la culpa o la confusión, porque el narcisista tiene una habilidad extraordinaria para hacer que su problema se convierta en tu responsabilidad. Puede llegar a hacerte sentir culpable por protegerte, egoísta por priorizar tu bienestar, cruel por no darle una oportunidad más. Pero lo que realmente está pasando es que tu sanación amenaza su enfermedad y tu claridad expone su confusión. Ahora bien, existe algo que he observado que resulta particularmente revelador en estas dinámicas. El narcisista, cuando se enfrenta al contacto cero, atraviesa por lo que yo llamo las 5 etapas del colapso del control. Y entender estas etapas te ayudará a mantener tu decisión sin caer en la tentación de rescatarlo o de sentir que tal vez está siendo demasiado dura. La primera etapa es lo que denomino la escalada del encanto. Cuando se da cuenta de que no estás respondiendo, inicialmente va a intensificar todo lo que funcionó en el pasado para captar tu atención. Van a llegar mensajes hermosos, disculpas que parecen sinceras, promesas de cambio que suenan convincentes. Es como si hubiera recordado de repente cómo ser la persona de la que te enamoraste, pero esto no es amor, es estrategia. Es como un vendedor que ve que el cliente se está yendo y saca su mejor oferta del bolsillo. Lo que muchas mujeres no entienden en esta primera etapa es que esos mensajes hermosos, esas disculpas aparentemente sentidas, esas promesas de cambio, no surgen de una reflexión genuina sobre el daño causado. Surgen del pánico ante la pérdida de control. Es la misma persona que te lastimó, pero ahora usando una máscara diferente porque la anterior dejó de funcionar. La segunda etapa es la inversión de la víctima. Cuando los encantos no funcionan, va a cambiar completamente la narrativa. De repente, él es quien ha sido lastimado, quien ha sido incomprendido, quien ha sido abandonado injustamente. Pueden aparecer mensajes donde se presenta como alguien que está sufriendo profundamente por tu crueldad, como si tu decisión de protegerte fuera un acto de agresión hacia él.
Y aquí es donde muchas mujeres empiezan a dudar porque nuestra naturaleza empática nos hace sentir culpables cuando alguien dice que está sufriendo. Pero lo que realmente está pasando es una manipulación psicológica muy sofisticada. Está intentando hacer que tu problema emocional se convierta en su problema emocional y que su problema emocional se convierta en tu responsabilidad. La tercera etapa es lo que llamo la provocación calculada. Cuando ni el encanto ni la victimización funcionan, va a intentar provocar cualquier tipo de reacción, incluso si es negativa. Pueden llegar mensajes agresivos, acusaciones injustas, provocaciones diseñadas específicamente para hacerte explotar emocionalmente, porque para él tu rabia es mejor que tu indiferencia. En esta etapa es crucial entender que no está intentando reconciliarse contigo, está intentando recuperar el control emocional sobre ti, porque sabe que si logra provocar una reacción, si logra que rompas el contacto cero para defenderte, para explicarle, para corregir sus percepciones, habrá ganado. Habrá demostrado que todavía tiene poder sobre tu mundo emocional. La cuarta etapa es la búsqueda desesperada de intermediarios. Cuando se da cuenta de que no puede llegar a ti directamente, va a intentar usar a otras personas como puentes. Pueden ser amigos comunes, familiares, incluso profesionales como terapeutas o mediadores. Va a contar una versión de la historia donde él aparece como alguien que genuinamente quiere arreglar las cosas, pero que tú no le permites. Y esto es particularmente difícil porque estas personas intermediarias, que generalmente tienen buenas intenciones, pueden presionarte para que al menos escuches lo que tiene que decir, pero lo que no entienden es que el problema nunca fue la falta de comunicación. El problema es la imposibilidad estructural del narcisista para una comunicación genuina, empática y no manipulativa. La quinta y última etapa es el descarte aparente con amenaza implícita. Cuando todas las estrategias anteriores han fallado, puede parecer que finalmente te ha dejado en paz. Pero esto no es aceptación, es una estrategia diferente. Es como si dijera, está bien, no me necesitas, pero vas a ver lo que te pierdes. Puede comenzar a mostrar públicamente lo feliz que está sin ti, lo mejor que está su vida, lo liberado que se siente. Pero incluso en esta etapa de aparente indiferencia, siempre hay una amenaza implícita. Siempre hay un mensaje subliminal de que si no regresas, si no reconoces tu error, vas a arrepentirte. Es como si estuviera manteniendo la puerta abierta, pero con una condición: que regreses con menos poder del que tenías cuando te fuiste. Lo que resulta fascinante de todo este proceso es que cada etapa revela algo profundo sobre la incapacidad del narcisista para procesar el rechazo de manera madura. Mientras una persona emocionalmente sana respondería al contacto cero con tristeza, tal vez con confusión, pero finalmente con respeto hacia tu decisión. El narcisista responde con una campaña sistemática para recuperar el control. Y esto me lleva a algo que considero fundamental que entiendas. El contacto cero no es una estrategia de castigo, es una estrategia de autopreservación. No lo implementas para lastimar al narcisista, sino para protegerte a ti misma. Pero él no puede entender esta diferencia porque su cerebro no está programado para entender que las acciones de otros no siempre tienen que ver con él. Para el narcisista, tu decisión de alejarte no puede ser sobre tu bienestar. Tiene que ser sobre lastimarlo a él. Tu decisión de guardar silencio no puede ser sobre tu sanación. Tiene que ser sobre castigarlo a él. Tu decisión de priorizar tu paz mental no puede ser sobre tu crecimiento. Tiene que ser sobre rechazarlo a él. Y aquí está la clave de por qué el contacto cero los vuelve tan locos. Los confronta con la posibilidad de que no sean el centro del universo emocional de otra persona. Los confronta con la realidad de que alguien puede existir, ser feliz, estar en paz,
sin ellos, y para una estructura psicológica construida sobre la base de ser indispensable, esto es devastador. Pero hay algo más profundo que quiero que entiendas sobre tu propio proceso durante el contacto cero. Los primeros días, tal vez las primeras semanas, pueden ser las más difíciles. No porque extrañes el drama, sino porque tu sistema nervioso ha estado condicionado durante mucho tiempo a funcionar en un estado de hipervigilancia. Cuando de repente esa estimulación constante desaparece, cuando ya no tienes que estar constantemente anticipando su próximo movimiento, cuando ya no tienes que estar decodificando mensajes ambiguos o navegando campos minados emocionales, tu sistema nervioso puede sentir que algo está mal. Es como si hubieras estado viviendo con un ruido de fondo tan constante que cuando finalmente se detiene, el silencio se siente extraño, casi inquietante, pero ese ruido no era música, era caos. Y ese silencio no es vacío, es paz. Solo que necesitas tiempo para recordar cómo se siente la paz. Durante este periodo de ajuste es común que aparezcan pensamientos como tal vez fui demasiado dura, tal vez debería darle una oportunidad más, tal vez está realmente cambiando esta vez. Pero estos pensamientos no son intuición, son el eco de meses o años de condicionamiento emocional. Es como si fueras una persona que ha estado comiendo solo comida procesada durante años. Y cuando finalmente pruebas comida natural, tu paladar, acostumbrado a los sabores artificiales intensos, siente que la comida real es insípida. Pero el problema no es la comida real, es que tu paladar necesita tiempo para recalibrarse, tu corazón, tu mente, tu sistema emocional. Todos necesitan tiempo para recalibrarse después de haber estado expuestos durante tanto tiempo a lo que yo llamo amor sintético. Ese amor que se siente intenso, adictivo, dramático, pero que en realidad está lleno de aditivos emocionales tóxicos. Y mientras tú estás atravesando este proceso de desintoxicación emocional, él está atravesando su propio proceso. Pero el suyo no es de sanación, es de escalada. Porque para el narcisista, tu ausencia no es una oportunidad de reflexión, es una crisis que debe ser resuelta. Lo que he observado consistentemente es que cuanto más tiempo mantienes el contacto cero, más desesperadas se vuelven sus estrategias. Es como si estuviera perdiendo lentamente la capacidad de entender quién eres realmente y empezar a relacionarse contigo como si fueras una idea, un concepto, una posesión que se le ha escapado. Y esto es lo que realmente los vuelve locos, la pérdida progresiva de su capacidad de leerte. Durante toda la relación, él desarrolló una especie de mapa mental de cómo funcionas, qué botones apretar para generar qué reacciones, qué estrategias usar en qué momentos. Pero el contacto cero hace que ese mapa se vuelva obsoleto. Cuando no tienes acceso a las reacciones de una persona, cuando no puedes observar cómo responde a tus estímulos, cuando no puedes ajustar tu estrategia en base a su comportamiento, gradualmente pierdes la capacidad de manipular efectivamente. Es como intentar jugar ajedrez contra un oponente cuyas piezas no puedes ver. Y para alguien cuya supervivencia emocional depende de ser un maestro manipulador, esta pérdida de habilidad es equivalente a una muerte psicológica lenta. Por eso muchos narcisistas, ante un contacto cero sostenido, pueden volverse cada vez más erráticos, más impredecibles, más desesperados. Pero hay algo que quiero que tengas muy presente durante todo este proceso. Su escalada no es evidencia de que lo estés lastimando injustamente. Su escalada es evidencia de que estás haciendo exactamente lo que necesitas hacer para protegerte. Si una estrategia de autoprotección genera tanta resistencia por parte del otro, es porque esa estrategia está siendo efectiva. Es como cuando intentas quitarle el alcohol a un alcohólico. Su resistencia, su desesperación, sus promesas, sus manipulaciones, nada de eso
significa que el alcohol sea bueno para él. Su resistencia significa que el alcohol es tan malo para él que no puede imaginar vivir sin él. Tu presencia, tu energía emocional, tu capacidad de reacción, todo eso se había convertido en su droga. Y como cualquier adicto que ve que le están quitando su droga, va a resistirse con todas las herramientas que tenga a su disposición. Pero esa resistencia no significa que debas seguir siendo su droga. Y aquí llegamos a algo que considero el corazón de todo este proceso. El contacto cero no es solo una estrategia para lidiar con un narcisista. Es una forma de reclamación personal tan profunda que literalmente reconfigura tu relación contigo misma. Porque cuando decides que tu paz mental es más importante que su comodidad emocional, cuando decides que tu sanación es más prioritaria que su necesidad de control, cuando decides que tu futuro vale más que su pasado, estás tomando una decisión que trasciende esa relación específica. Estás estableciendo un precedente interno de que mereces ser tratada con respeto, de que mereces relaciones basadas en reciprocidad, de que mereces amor que no venga condicionado a tu capacidad de ser manipulada. Y ese precedente va a influir en todas tus relaciones futuras. Pero hay algo más que me parece fundamental que comprendas sobre este proceso de transformación. El contacto cero no solo cambia la dinámica con el narcisista, cambia tu relación con el concepto mismo del amor. Después de haber estado expuesta durante tanto tiempo a lo que yo llamo amor condicional estratégico, tu sistema emocional necesita tiempo para recordar cómo se siente el amor auténtico. El amor auténtico no requiere que camines sobre cáscaras de huevo. No requiere que constantemente demuestres tu valía. No requiere que sacrifiques tu paz mental para mantener la armonía. No requiere que te conviertas en alguien diferente para ser aceptada. Y definitivamente no requiere que toleres comportamientos que dañan tu autoestima. Durante el contacto cero, muchas mujeres experimentan lo que yo llamo el despertar de la intuición dormida. Después de meses o años de haber estado constantemente cuestionando su percepción de la realidad, de haber sido condicionadas a dudar de sus propios sentimientos, de haber aprendido a priorizar las emociones del otro por encima de las propias, de repente empiezan a recordar cómo se siente confiar en sí mismas. Y esto es lo que verdaderamente aterroriza al narcisista. Una mujer que ha recuperado su capacidad de discernimiento. Una mujer que ya no necesita validación externa para saber si algo está bien o mal. Una mujer que ha aprendido a distinguir entre amor real y manipulación disfrazada de amor. Porque mientras estuviste en esa relación, él se dedicó sistemáticamente a erosionar tu confianza en tu propia percepción. Te hizo dudar de tu memoria, de tus sentimientos, de tu interpretación de los eventos. Te condicionó a buscar constantemente su versión de la realidad como la definitiva. Y cuando implementas el contacto cero, ese condicionamiento comienza a deshacerse. Es como si hubieras estado viviendo en una casa con ventanas polarizadas, donde todo se veía distorsionado y de repente alguien quitar esos filtros, la luz real puede ser inicialmente molesta para ojos acostumbrados a la distorsión, pero gradualmente vas recordando cómo se ven los colores verdaderos. Y mientras tú estás redescubriendo tu propia claridad, él está perdiendo la suya. Porque su claridad siempre dependió de tener acceso a tu confusión. Su certeza siempre se construyó sobre la base de tu incertidumbre. Su poder siempre se alimentó de tu inseguridad. Por eso el contacto cero no solo los vuelve locos, los desorienta completamente. Es como si de repente el GPS de su manipulación dejara de funcionar. Ya no pueden navegar tu mundo emocional porque ya no tienen acceso a él. Ya no pueden calibrar sus estrategias, porque ya no pueden medir tu respuesta. El contacto cero los vuelve locos, porque los confronta con una verdad que nunca han querido enfrentar, que su forma de amar es en realidad una forma de poseer, de controlar, de dominar.
Y cuando ya no pueden poseerte, cuando ya no pueden controlarte, cuando ya no pueden dominarte, se enfrentan al vacío de su propia incapacidad para amar de verdad. Y tú, en ese silencio, en esa ausencia, en esa decisión de no reaccionar, estás haciendo algo revolucionario. Estás eligiendo tu paz mental por encima de su comodidad emocional. Estás eligiendo tu sanación por encima de su necesidad de control. Estás eligiendo tu futuro por encima de su pasado. Porque cuando una mujer madura decide guardar silencio, no está huyendo del conflicto. Está eligiendo qué batallas vale la pena pelear. Y has descubierto que la batalla más importante no es convencerlo de que te ame bien, sino proteger tu capacidad de amarte a ti misma. Y esa elección, esa priorización de tu bienestar por encima de su necesidad de drama, esa decisión de no seguir siendo el personaje principal en su teatro emocional, eso es lo que realmente los vuelve locos, porque significa que finalmente has encontrado algo que él nunca pudo darte, el poder de elegir tu propia experiencia emocional. Y para alguien cuya supervivencia depende de ser el centro de tu mundo emocional, esa independencia es la pérdida más devastadora de todas. Porque no es solo la pérdida de tu presencia, es la pérdida de su capacidad de definir tu realidad. Y sin esa capacidad se queda frente a un espejo que finalmente refleja la verdad, que sin la validación constante del otro no sabe quién es realmente. El contacto cero es, en última instancia, un acto de amor propio tan radical que trasciende la relación misma. Es la decisión de elegir tu bienestar por encima de la comodidad de lo familiar. Y esa elección tan simple en apariencia, tan revolucionaria en esencia, eso es lo que los vuelve completamente locos.